Aldemar Domínguez está en AD Noticias. En Colombia, 7 de la mañana, 37 minutos, 7:37. Hay una noticia preocupante que los caleños deben conocer, especialmente los que utilizan el sistema de transporte público colectivo que se llama TPC. Doctora Liliana Velasco, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar. Liliana Velasco, vocera del TPC, que es el transporte público colectivo, el que conocemos como buses, busetones o busetas, el que ha venido operando en la ciudad de Cali, el que ayudó a construir la ciudad de Cali. Todo parece indicar, doctora Liliana, que como consecuencia del otro sí número 9, firmado en el año 2024, y que de un plazo de 2 años para la reestructuración de rutas o ajustes o el retiro, todo parece indicar que, como no ha avanzado en nada, 100.000 caleños se pueden quedar sin transporte público colectivo. ¿Qué es realmente lo que está pasando? Bueno, Aldemar, quisiera contextualizarte un poco más. Perfecto. El otro sí número 9 dio la posibilidad al distrito de Santiago de Cali de salir de unos demandas que estaban en curso por 2 operadores del sistema masivo. Con ese otro sí número 9, el distrito se obliga a hacer la reposición de la flota del sistema masivo, a generar un área de operación de manera exclusiva a favor del sistema masivo, y para poder acceder a eso debe o retirar de esa zona el transporte público. Y cuando hablamos de transporte público no son solamente los buses tradicionales, sino también los camperos. Esa reorganización del transporte público deberá quedar en zonas donde no esté el sistema masivo, o la periferia o la ladera. Eso conlleva a que, por obligación, los usuarios del transporte público colectivo, para poder acceder a sus lugares de destino, que antes podían hacerlo con las rutas habituales de transporte público, lo tengan que hacer obligatoriamente haciendo transbordos con el sistema masivo. ¿Qué pasa con todo esto? Pues generar esa reestructuración de las rutas del transporte público se necesitan de unos estudios que en el gobierno de Jorge Iván Ospina habían sido contratados, entregados, adoptados. Generaron una reestructuración de las rutas del colectivo que le permitía llegar a las empresas a zonas que hoy se están urbanizando en Cali, la zona de expansión, darle una oferta de servicios a la población caleña. Pero en el mandato del alcalde Eder no les gustaron esos estudios, no estuvieron de acuerdo con ese trabajo hecho y echaron para atrás todo. Entonces tuvieron que volver a comenzar, el tiempo llegó, estamos a puertas de cumplir el plazo definitivo para la puesta en marcha del SWITP, y apenas los estudios, y ayer lo dio a conocer el secretario, los estudios apenas los acaban de entregar. No hay claridad. ¿Qué va a pasar con esto? No nos dejan reponer vehículos, el transporte público tiene una flota obsoleta, la gente quiere mejorar su parque automotor, pero la Secretaría de Movilidad no lo permite. Mantiene un congelamiento a ese parque automotor. ¿Qué va a pasar en el mes de julio? ¿Qué va a pasar con el transporte público colectivo en Cali? En el mes de julio existe el plazo para que la Secretaría de Movilidad tenga articulado ya el transporte masivo con el transporte colectivo. Deben estar ya articulados, poner en marcha el SWITP. Y para eso, ¿qué va a ocurrir? Deben sacar al colectivo del área de exclusividad a favor del sistema y reorganizar las rutas del colectivo. ¿Qué puede pasar, Aldemar? Que no todas las rutas queden.
que no todos los servicios que hoy tienen los caleños se mantengan. Habrán rutas que de pronto cancelan. Y si hay empresas pequeñas que cuentan solo con una ruta y esta la cancela, ¿qué va a pasar con esas empresas? ¿Qué va a pasar con ese servicio que le ofrecen al caleño? ¿Está preparado Metrocali para reemplazar y asumir las rutas que hoy atiende el colectivo? No lo sabemos. El TPC hoy mueve más o menos 100.000 usuarios. 100.000 usuarios, la inmensa mayoría de ellos que pueden quedarse sin servicio de transporte público. Y como bien lo saben, Santemar, corresponden a unos estratos 0, 1, 2, 3, donde la gente necesita movilizarse para poder llegar a su trabajo, al estudio, atender temas médicos. ¿Cómo se van a movilizar los caleños si en julio no logran llegar, primero que todo, organizar de acuerdo a las necesidades que tienen los caleños? ¿Qué va a pasar si al transporte público colectivo no le permiten reponer su flota y por sustracción de materia al DEMAR, el TPC desaparecería? Porque no habrían carros con que trabajar, con que prestar un servicio que, bien lo sabes, ha permitido construir ciudad. Y esos pasajeros que hoy movilizan ustedes a través de las busetas, los busetones, como le quieran llamar, esos pasajeros o las gualas, entonces se van para el transporte informal. Eso está abocando la administración, a que la gente resuelva de alguna manera cómo atender el tema de movilidad. Si no le ofrecen un servicio desde lo legal, la gente tiene que resolverlo de alguna manera. ¿Es que es muy difícil reorganizar o es que no hay voluntad? Consideramos, y ayer se escuchó en la plenaria del Consejo Municipal, precisamente eso, o sea, debe haber una voluntad, no más debates de control político a la Secretaría de Movilidad, sin que eso llegue a unas conclusiones puntuales, y es entender la necesidad que tienen los caleños. No seguir dilatando las cosas, además, debe haber una voluntad política en torno al tema y definir una política pública en materia de movilidad. Recordemos que el transporte es un derecho esencial y está amparado por la Constitución. Pero hay también algo más. Sí, hay algo más de fondo, doctora Liliana, también allí, y es que si el municipio no cumple con lo que dice el otro sí, número 9, los operadores del sistema de transporte masivo pueden demandar al municipio. Otra demanda. Es cierto, Aldemar, esa interpretación es cierta y definitivamente el distrito estaría expuesto a nuevas demandas por incumplimiento al otro sí número 9. ¿Se puede hacer una modificación de aquí a julio a ese otro sí? Esos son temas que, como lo ha expuesto la Secretaría de Movilidad, no es del alcance de ellos, pese a que el secretario de Movilidad de ese entonces, Wilmer Tavares, lo suscribió con el presidente de Metrocali. Ahora dicen que eso no depende de ellos, que eso debe ser el alcalde el que revise esta situación. Entonces hacemos el llamado al doctor Alejandro Eder para que revise muy bien las implicaciones de las medidas que se adoptaron en su momento y que hoy tienen vilo el transporte público en la ciudad de Cali. Discúlpeme esta pregunta que le voy a hacer, doctora Liliana. Yo soy muy inocente. Muy inocente. ¿Por qué no cogemos por dónde va el mío, un mapa por dónde va el mío y otro mapa a dónde no llega el mío, que es la zona grande de Cali, lo que ustedes los que manejan el transporte llaman la cuenca o el origen, y ponemos a los TPC a trabajar donde no llega el mío, sin hacer paralelismo, sin hacer competencia, pero lo más importante, dándole la solución al usuario, que eso es lo que debe defender una administración. Yo no sé si soy inocente,
pensando en que eso se puede hacer así tan fácil, o es que se puede hacer. Tú lo has dicho, el tema es voluntad. Y ayer lo exponía el concejal Arroyave. Habrá que sentar a los piratas, al transporte informal, al transporte ilegal, que son los que mueven casi 500,000 pasajeros día, para que digan cómo lo hacen. Porque si la gente está utilizando ese servicio de esa magnitud que supera lo que hoy mueve el colectivo y el masivo, es porque están haciendo las cosas mejor que los legales. Y la gente tiene claro, compra tiempo de viaje, Aldemar, compra tiempo de viaje. Los tramos son mucho más directos y eso necesita el usuario. Entonces es cuestión, y por eso se cita unas mesas, a revisar sin querer coadministrar, lo dicen los concejales, es más como un tema de control, a revisar los estudios que está adelantando Univalle, el concepto jurídico entregado por una firma de Medellín, para saber cómo es que se va a articular el transporte masivo, el transporte colectivo, y reitero, no somos enemigos del sistema masivo, somos un aliado para que la autoridad pueda generar y atender la movilidad de los caleños. Doctora Liliana décadas atendiendo la movilidad de los caleños. Doctora Liliana Velasco, vocera del TPC, el Transporte Público Colectivo, gracias por estar aquí en AD Noticias. A usted, Aldemar. Buen día.